La inolvidable Forrest Gump, del director Robert Zemeckis, fue estrenada en 1994 haciéndonos llegar a nuestros hogares los momentos más destacables de la historia de los Estados Unidos, durante la segunda mitad del siglo XX, a través de la visión particular del protagonista con el mismo nombre, nativo de Alabama, que sufre de un leve retraso mental y motor. Aunque difiere la película un poco de los hechos tal y como se desencadenan en la novela homónima del escritor Winston Groom en la que se basa, la trama consigue transportarnos a esa América cambiante que fue clave en muchos de los sucesos definitivos del siglo pasado. Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise y Sally Field lograron llegar al corazón de millones de espectadores, consiguiendo ser la película más taquillera del año en los Estados Unidos con recaudaciones millonarias a nivel mundial, $677 millones. Prueba de ello son los múltiples premios obtenidos: Oscar a la mejor película y director, Robert Zemeckis, mejor actor, Tom Hanks, mejor guión adaptado, Eric Roth, mejores efectos visuales y mejor montaje. Además, obtuvo Globos de Oro, mejor director, mejor actor en drama y mejor película, premios People's Choice y galardones Young Artist. Fue tal su éxito y caló tan hondo el mensaje que contenía que la Biblioteca del Congreso de los EU la seleccionó para que el National Film Registry la preservara por considerarla cultural e histórica. Tom Hanks no fue el primer actor en el que se pensó para el papel protagonista, sino que antes que él se barajaron los nombres de Bill Murray, John Travolta, que años después reconoció su equivocación, y Chevy Chase. Al rechazar todos ellos al papel, Hanks heredó el dulce caramelo aunque no creía que la película fuera a tener demasiado éxito. Eso sí, para aceptarlo, se pasó primero hora y media leyendo el guión. 2. Elvis Presley joven es doblado en la película original por Kurt Russell, quien años antes le había interpretado en un telefilm que dirigió John Carpenter. 3. El propio hermano de Tom Hanks, Jim, le dobló en algunas de las escenas en las que Hanks está corriendo. 4. Con la estatuilla como mejor actor por la película, Hanks se convirtió en el segundo actor que consiguió 2 años consecutivos el Oscar en tal categoría. Spencer Tracy lo habría logrado en 1938 y 1939. 5. En la película se inventaron el condado de Greenville, donde vive Forrest. 6. El habla tan pausada del protagonista se relaciona con su leve retraso mental, pero nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que Tom Hanks decidió copiar la manera lenta de hablar del chico que interpreta el papel del Forrest niño. 7. Cuando Forrest Gump coincide con John Lennon en un plató de la televisión, el diálogo que se establece entre ellos, en versión original, incluye frases de la canción de Lennon, Imagine. 8. La película que da pie a la escena donde aparecen los antepasados de Gump es el clásico de D.W. Griffith, The Birth of a Nation, rodada en 1915. 9. Otro dato que se adapta expresamente para la película es el hecho de que Gump recibe una carta de Apple en 1975, cuando la empresa fue fundada en realidad en 1976. Con USA Today aplican el mismo método. 10. Quien niega el asiento de su lado a Forrest, en el autobús, es Alex, el hijo del director, Robert Zemeckis. 11. The Forrest Gump Curve, localizada en Grand Feather Mountain, North Carolina, fue bautizada así después de que allí se rodara la escena en que Gump la sube corriendo. 12. En 1996, 2 años después del estreno de la película, Viacom funda la cadena real de restaurantes Babe Gump's Chim Company. Esta firma tiene su origen en las ideas de su colega Babe, antes de su muerte en Vietnam. 13. La película difiere de la novela en la que se basa en la personalidad del propio Gump y en algunos de los sucesos históricos que se reflejan a lo largo del metraje. 14. El disco con su banda sonora original fue un éxito mundial al conseguir vender 8 millones de copias. 15. El barco pesquero Jenny está, actualmente, amarrado al lado del restaurante Planet Hollywood de Lake Buena Vista, Florida. 16. El papel de Benjamin Buffer, Babe, interpretado por Michael T. Williamson, fue ofrecido primero a David Alan Grier, Ice Cube y Dave Chappelle, quienes, al igual que le sucedió a Hanks con el papel protagonista, rechazaron la oportunidad. Chappelle, en el momento de rechazar el papel, argumentó que la película iba a ser un fracaso. Más tarde, reconoció también su estruendoso fallo. 17. Una condición que puso Hanks para hacer la película fue que intentara reflejar al máximo la realidad de los hechos históricos que en ella se sucedían. 18. Haley Joel Osment, que en la película da vida a Forrest Gump Jr.,
Fue elegido por Zemeckis después de que éste lo viera en un anuncio de Peace Out. 19. Dick Cavett se interpreta a sí mismo en los 70, utilizando técnicas de maquillaje para aparecer más joven, siendo el único personaje de los que aparecen en la película que hace un cameo sin recurrir a imágenes de archivo. 20. La película se basa, sobre todo, en los 11 primeros capítulos del libro para, a continuación, ir directamente al final del mismo. Uno de los hechos que se inventan expresamente para la película es el uso de aparatos ortopédicos para las piernas del Forrest niño. 22. El director también recibió la película por causas del azar. En un primer momento se descartó a Terry Gilliam, no aceptó la oferta de dirigirla, y a Barry Sonnenfeld, que no pudo dirigirla por tener el proyecto ya en firme de la familia Adams. La tradición continúa. 23. La escena donde Gump corre por Vietnam en realidad se rodó en la isla de Fripp, en Carolina del Sur. Asimismo, la casa familiar del protagonista se construyó en las inmediaciones del río de Cambridge, en Yemassee, Carolina del Sur. Algunas de las escenas de Vietnam, rodadas también por la zona, necesitaron de la plantación previa de 20 palmeras para hacer la selva creíble. 24. Su producción inicial contaba con $55 millones. En EU y en Canadá, solamente, ya recaudó $329,7 millones. 25. Sobrepasando los 250 millones de recaudación solo en 66 días, Forrest Gump se convirtió en la película de la distribuidora Paramount Pictures que más rápido sobrepasó las barreras estándar de recaudaciones en taquilla, establecidas en los 100, 200 y 300 millones. Su recaudación mundial, finalmente, fue de $677,4 millones. 26. Se habló de una posible secuela, basada en la continuación de la novela original, Gump and Co., publicada en 1995 por el mismo Winston Groom. Sin embargo, tras el 11S, se decidió que la historia ya no tenía cabida en la trágica realidad actual. Aunque es difícil imaginarse a otro actor en lugar de Tom Hanks, en un inicio se tenía contemplado que John Travolta o Bill Mera protagonizaran la película. Jim Hanks, hermano de Tom, fue su doble en varias escenas a pesar de que no tuvo relevancia en Forrest Gump como tal. Jim Hanks fue el doble de Tom en varias escenas donde sale corriendo. Tom Hanks igualó a Spencer Tracy al ganar 2 Oscar consecutivos así como lo hizo Spencer Tracy en 1938 y 1939, Tom Hanks lo igualó ganando 2 Oscar consecutivos en 1994. El condado de Greenville no existe para esta película, no se usó el nombre de un condado real, sino que se creó Greenville, lugar donde era originario supuestamente Forrest. John Lennon y Tom Hanks tuvieron un momento especial en la película dentro de Forrest Gump. Cuando John Lennon comparte escena con Tom Hanks, el cantante usa la letra de Imagine para entablar una conversación con el actor. Forrest Gump recibe una carta de Apple un año antes de su fundación. Una de las curiosidades más grandes de Forrest Gump es justo cuando recibe una carta de Apple de manera inesperada en el año de 1975, pero, en la vida real, la compañía liderada por Steve Jobs abrió sus puertas en 1976. Carolina del Norte bautizó un tramo de su carretera como The Forrest Gump Curve, debido a que la carretera de Carolina del Norte sirvió para grabar algunas escenas de la película. El gobierno decidió nombrar uno de sus tramos como The Forrest Gump Curve. El barco pesquero Jenny sigue siendo un punto turístico de Florida debido al éxito de la película. El barco pesquero Jenny sigue siendo un éxito como punto turístico del restaurante Planet Hollywood en Florida. La banda sonora de la película tuvo éxito a nivel mundial. Además de las escenas de la película, la música también fue todo un éxito, ya que el disco oficial del filme alcanzó ventas de 8 millones de copias. Tom Hanks pidió una sola condición para grabar Forrest Gump. Para grabar Forrest Gump, Tom Hanks le pidió a la producción una sola simple condición, que dentro de la película se apegaran a los hechos históricos reales que acontecieron en aquellos años. El actor que le da vida a Forrest Gump, Jr., fue elegido por un anuncio de Peace Out. La vida de Haley Joel Osment cambió para siempre luego de que Zemeckis lo viera en un anuncio de Peace Out. Debido a su parecido, el director lo contactó para que interpretara a Forrest Gump, Jr. La película está basada en los primeros 11 capítulos del libro. A diferencia de otras películas que se adaptan su historia original, Gump solo usó los primeros 11 capítulos de su novela y la parte final.
La película nunca se grabó en Vietnam. La parte en la que Forrest Gump sale corriendo por Vietnam no fue grabada precisamente en dicho país, sino que se usaron las playas de la isla Fripp de Carolina del Sur. Forrest Gump recaudó $677,4 millones gracias a su éxito a nivel mundial. La película, que tuvo un presupuesto inicial de $55 millones, terminó recaudando $677,4 millones. La secuela quedó cancelada por los ataques terroristas del 11 de septiembre. En un inicio se tenía contemplado que se llevaría a cabo la secuela de Forrest Gump, pero, tras los ataques del 11 de septiembre, la producción optó por cancelar la propuesta debido a que habría muchas escenas que no entrarían en la película. Mientras espera sentado en una parada de autobús, Forrest Gump comienza a relatar la historia de su vida a diversos extraños que se sientan junto a él. Su narración comienza por la infancia, cuando tuvo que llevar unos aparatos ortopédicos en las piernas que provocaron el acoso y la burla de otros niños. Él vivía con su madre en una casa en el campo en la que alquilaban habitaciones. Allí Forrest enseñó a uno de los huéspedes, un joven Elvis Presley, a bailar de una forma peculiar que luego haría mundialmente famosa. En el bus escolar durante su primer día de clase, Forrest conoce a Jenny, de la que se enamora inmediatamente y de la que se hace su mejor amigo. También en su infancia Forrest descubre que es capaz de correr muy rápido, una habilidad que impresiona al entrenador de fútbol americano Bear Bryant y que le permite ingresar, a pesar de su leve retraso mental, en la Universidad de Alabama. Allí es testigo de la parada en la puerta de la escuela que protagonizó George Wallace en 1963. En esa época también es seleccionado por el equipo All-America de fútbol y conoce en persona en la Casa Blanca al presidente John F. Kennedy. Tras graduarse en la universidad, Forrest se alista en el ejército de los Estados Unidos, donde se hace íntimo amigo de Benjamin Buffer, Babe Blue, un afroamericano con el que acuerda probar suerte en un futuro en el negocio de la pesca de gambas. Ambos son enviados a la guerra de Vietnam y estando allí Forrest se da cuenta de que Jenny aparece en una edición de la revista erótica Playboy. Cuando su pelotón cae en una emboscada, Forrest consigue salvar, gracias a su veloz carrera, a numerosos compañeros, entre ellos a su teniente Dan Taylor, pero no puede evitar la muerte de su amigo Babe. El propio Forrest resulta herido en la acción en el que le condecoran con el Corazón Púrpura, pero su valentía es reconocida con la Medalla de Honor, que le entrega en persona el presidente Lyndon B. Johnson. Mientras permanece en el hospital recuperándose de su herida de guerra, Gump vuelve a encontrarse con el teniente Dan, quien ha perdido ambas piernas y está furioso con él por haberlo salvado en lugar de dejarlo afrontar su destino, morir en el campo de batalla al igual que todos sus antepasados. En Washington D.C., Forrest se ve inmerso en una enorme manifestación pacifista en el National Mall y allí se reúne con Jenny, que entonces forma parte del movimiento contracultural hippie. Ambos pasan la noche caminando por la capital, pero a la mañana siguiente ella se marcha junto a su novio. En esa época Forrest descubre su gran habilidad en la práctica del tenis de mesa y comienza a jugar para el equipo del ejército de los Estados Unidos, con el que acaba compitiendo contra el equipo chino durante una gira de buena voluntad al país asiático. Vuelve a visitar la Casa Blanca, donde conoce al presidente Richard Nixon. Alojado después en el Hotel Watergate, una noche Forrest ayuda sin proponérselo a exponer el escándalo Watergate. Gracias a sus ya entonces numerosas hazañas, Gump es invitado a un famoso programa de televisión, en el que coincide con John Lennon, y a la salida del cual vuelve a toparse con su antiguo teniente Dan Taylor, que ahora vive de la pensión del gobierno. Dan desprecia los planes de Forrest para comenzar en el negocio de la pesca de gambas y de forma burlona le promete que será su primer oficial en el barco si llega a tener éxito en esa empresa, empleando el dinero que ganó jugando al tenis de mesa. Forrest compra un barco pesquero que bautiza con el nombre de Jenny y comienza así a cumplir la promesa que le hizo a su amigo Babe, muerto en Vietnam. El minusválido Dan también cumple su promesa y se presenta para ayudar a Forrest en el negocio. Al principio no tiene ninguna suerte en la pesca de gambas, pero gracias a los devastadores efectos del huracán Carmen, que destruye toda la flota pesquera competidora del barco de Forrest, la Babe Gump Shrimp Company obtiene unas ganancias enormes. Dan finalmente le da las gracias a Gump por haberlo salvado de la muerte en la guerra. Entonces Forrest regresa a casa para cuidar de su madre enferma, que muere de cáncer poco después. El negocio pesquero había quedado en manos del teniente Dan, quien acertadamente invierte las ganancias en acciones de la compañía informática Apple y los convierte a ambos en millonarios.
Jenny regresa a visitar a Forrest y se queda un tiempo con él, circunstancia que éste aprovecha para pedirle matrimonio. Ella se niega y acaba por marcharse una mañana, antes de que él despierte. Angustiado, Gump decide comenzar a correr y lo que al principio solo iban a ser unos kilómetros acaba por convertirse en una larguísima maratón de costa a costa del país que dura 3 años, en el transcurso de la cual se convierte en una celebridad y atrae numerosos seguidores. Un día detiene súbitamente su carrera y decide regresar a casa. Allí recibe una carta de Jenny en la que le pide que se reúna con ella, lo que lo lleva a la parada de autobús en la que lo vemos al principio de la película. Ya en casa de Jenny, ella le revela que tienen un hijo en común, también llamado Forrest, y que está enferma de un virus desconocido. Ella le propone matrimonio y él acepta. Los tres regresan a la casa de Forrest en Alabama y organizan una boda pequeña a la cual asiste el teniente Dan, ya comprometido y con piernas nuevas de aleación de titanio. Jenny y Forrest contraen matrimonio, pero ella muere poco después. En la última escena de la película, Forrest y su hijo esperan en la parada del autobús escolar en el primer día de escuela del chico. Mientras se aleja el autobús, Forrest padre se sienta en el mismo tocón de árbol en que lo hizo su madre el primer día que él fue al colegio y se queda mirando el vuelo de una pluma, la misma que aparece al principio.